¿qué tal? Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre derecho ambiental, los principios constitucionales que rigen esta materia y, por supuesto, los métodos pedagógicos que aplica la Escuela Judicial para actualizar en sus conocimientos a los impartidores de justicia. Soy Verónica González, comenzamos. ¿Sabe usted cuáles son los delitos ambientales? ¿Ante qué instancias se pueden denunciar? Y sobre todo, ¿qué órgano jurisdiccional está encargado de resolver estos asuntos? Veamos. En el año 2013, el costo por agotamiento y degradación ambiental en México fue de casi 910 millones de pesos, lo que genera un déficit ambiental de 761,000 millones. México ocupa el quinto lugar de 12 países considerados con megadiversidad ecológica. Por ello, requiere enfocarse a una legislación y a una cultura ambiental adecuada. Nuestra Constitución Federal, desde 1917, desde su texto original, estableció en el artículo 27 que la nación tiene en todo momento el derecho de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación para cuidar de su conservación y evitar su destrucción. Ese fue el primer antecedente en el marco jurídico mexicano en materia de protección al medio ambiente. Posteriormente, en 1987, el artículo 27 constitucional fue modificado para incluir el concepto de conservación y restauración del equilibrio ecológico. En 1999, otra reforma constitucional importante, se incluyó el derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de todas las personas en el artículo 4 constitucional. Y en la misma reforma, en el artículo 25 constitucional, se estableció que el Estado tiene el deber de conducir un proceso de desarrollo nacional que, además de integral, sea sustentable. El 7 de julio de 2013 entró en vigor la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, una ley que tiene como precedentes las legislaciones locales y federales, reglamentos, normas y tratados internacionales que regulan la responsabilidad ambiental. Tenemos que entender que esta diversidad biológica cae en el ámbito de los bienes públicos, de la utilidad pública, y esto, por supuesto, tiene que estar por encima del interés privado. A partir de ahí, las leyes establecen prácticamente la regla que todo el mundo conoce, ¿no? El que contamina paga, o el que daña tiene que hacerse responsable de revertir o de compensar el daño que está causando al medio ambiente. La ley establece que cualquier persona que cause un daño por acción o por omisión está obligada a repararlo con una mejora equivalente o sustitutiva del daño. Cuando esto no sea posible, entonces puedes llevar a cabo acciones de compensación, que quiere decir la inversión en acciones de mejora ambiental que puedan ser sustitutivas del daño causado en la misma región donde se causó el daño. Cuando uno pone en la balanza el costo que va a tener esa restauración, posiblemente sea más costosa que lo que obtuvieron de ganancia por dañar. El problema es que entramos en el problema de lo público y lo privado. El aprovechamiento fue un aprovechamiento privado y el daño es un costo público. Entonces eso lo absorbe la población, la comunidad. Los jueces federales tendrán competencia para conocer de amparos y juicios relacionados con daños ocasionados al medio ambiente. ¿Hasta dónde puede llegar una sentencia de reparación del daño ambiental? ¿Qué es posible, qué no? ¿Y cómo puede un juez estar seguro de que su sentencia realmente va a llevar a la reparación del daño ambiental y a la restitución de las funciones de los ecosistemas que fueron dañados o de los suelos que fueron contaminados, por ejemplo? Especialistas consideran que no se promueven suficientes amparos en la materia que obliguen al Poder Judicial a crear juzgados especializados en delitos ambientales. Prefieren arreglar las cosas muchas veces por la vía de la negociación, por la vía de los acuerdos o inclusive el establecimiento de multas, a partir del cual, es una salida, tal vez son salidas políticas o son salidas más fáciles a partir de ello, y no se llega al fondo de los asuntos, ¿no? Hay otros que se resuelven por la forma, no por el fondo, y eso no nos permite avanzar.
Para hablar sobre el tema de hoy está con nosotros el maestro Gabriel Calvillo Díaz. Él es especialista en Derecho Ambiental y Litigio Penal y Ambiental, profesor en varias universidades, en la Iberoamericana, en el ITAM, en la Anáhuac y por supuesto aquí en la Escuela Judicial. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues díganos a grandes rasgos, ¿qué principios son los que rigen la materia ambiental? Bueno, tenemos muchos en nuestra legislación, empezando por la Constitución. El artículo 25 constitucional nos habla de el desarrollo nacional sustentable. Yo diría que es el principal principio que dirige la economía en nuestro país, pero tenemos muchos principios que están contenidos en las diferentes leyes federales. La ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, por ejemplo, la Ley de Cambio Climático, cuando nos hablan de los principios de precaución y de prevención. Es un número muy importante de principios que orientan la actividad día a día de las autoridades. En el año 2013 se aprueba esta Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y se dice que uno de los aspectos más novedosos, digamos, es esta obligación de reparar el daño. ¿En qué consiste esta obligación? Así es, bueno, esta es una ley que cumple precisamente con un principio de política ambiental que viene desde 1992 de la Conferencia de Naciones Unidas y que aterriza finalmente en nuestro país, primero por una reforma constitucional y ahora con esta ley secundaria que establece algo muy claro, ¿no? Quien daña y deteriora el medio ambiente es responsable y está obligado a restituir las condiciones ambientales al estado que se encontraban previo al evento, ¿no? ¿Esto qué retos implica? Porque en un tiempo nosotros estuvimos acostumbrados a ver, bueno, cierta empresa causa un daño, le imponen una multa o paga una indemnización. Pero esto de la reparación del daño implica otras cosas. Sí, por supuesto. El reto principal es para las autoridades administrativas, también para las ministeriales y para los jueces, por supuesto, pero sobre todo para las autoridades administrativas, instituciones como la Profepa, como la ASEA, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, pues para capacitar a su gente y sobre todo para empezar a emitir los actos de autoridad administrativa, pues con apego a esta nueva legislación que les obliga, fundamentalmente para obligar a esto, a la restitución del ambiente a las condiciones en las que se encontraba, ¿no? Este es un tema que no están acostumbradas las autoridades administrativas, pero que poco a poco tendrán que ir avanzando. ¿Qué implica esto de restituir al ambiente a las condiciones en que estaba originalmente? Bueno, significa que las autoridades tienen que conocer lo que se denomina el estado base, es decir, cómo se encontraba el ambiente antes de un evento que generó un daño ambiental, para poder contrastar después a través de análisis periciales cuáles fueron las afectaciones, las pérdidas, la degradación que se ocasionó y de esa manera poder establecer cuál es el mecanismo adecuado para regresar el medio ambiente al estado en el que se encontraba, pues en beneficio de los derechos de todos los ciudadanos, ¿no? Aprovechando su experiencia en esta parte de la litigación, ¿algún caso que usted recuerde como para que las personas que nos ven a través de Canal Judicial se den una idea? Bueno, ya hemos tenido casos muy importantes vigentes con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. El caso más sonado fue el caso del derrame en Sonora. Es un caso que está todavía en trámites, están todavía evaluando las condiciones ambientales, el daño ambiental está siendo evaluado por los peritos, pero de manera muy interesante el conflicto se resolvió a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos, que es un tema que también tiene la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Exactamente, es un tema al cual también hay que preparar a la autoridad administrativa pues, para que sepa negociar y mediar adecuadamente. Y se resuelvan los asuntos más rápido, ¿no? Absolutamente, ¿no? Podemos hablar de un litigio de mucho tiempo y en este caso el gobierno federal optó por generar este mecanismo de mediación y conciliación para poder garantizar a través de un fondo, en este caso el Fondo de Responsabilidad Ambiental y un fideicomiso, pues tener los recursos necesarios para afrontar esta contingencia. Vamos a hacer una pausa y de regreso nos sigue comentando sobre este tema y la capacitación que también es necesaria para los impartidores de justicia en esta materia. Claro que sí. También más adelante le tenemos un resumen de las actividades académicas aquí en el Instituto de la Judicatura Federal. No se vaya, regresamos con más. La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental establece que los juzgadores deben estar especializados en materia ambiental. El Consejo de la Judicatura Federal determinó que los juzgados de distrito en materia administrativa estarán encargados de resolver estos asuntos. Regresamos. Continuamos.
Antes de retomar el tema de hoy, veamos cómo van los cursos, seminarios y talleres que imparte la Escuela Judicial. Proceso de selección por capacitación del personal que operará en los centros de justicia penal federal. Los aspirantes que aprobaron el examen de admisión iniciaron esta semana el curso básico para la operación y gestión del nuevo sistema penal. El proceso se lleva a cabo en 9 entidades federativas, entre ellas Hidalgo, Colima, Morelos, Nuevo León y Aguascalientes. Cursos sobre los derechos de las personas con discapacidad iniciaron las clases en el edificio sede de la Escuela Judicial y por videoconferencia en las extensiones y aulas en todo el país. El objetivo es sumar esfuerzos interinstitucionales y de la sociedad civil para modificar la ideología y criterios acerca de las personas con discapacidad y sus derechos en México. Se estima que actualmente son más de 7 millones los mexicanos que tienen alguna discapacidad. En total serán 18 horas de capacitación distribuidas en sesiones de trabajo de 2 horas cada una. Examen extraordinario de aptitud para las categorías de secretario de tribunal y juzgado y actuario del Poder Judicial de la Federación. El lunes 25 de enero se llevó a cabo el examen para ambas categorías con una participación de 34 personas. El próximo examen ordinario será aplicado el viernes 26 de febrero. Más información en la página web del Instituto de la Judicatura Federal. Seguimos conversando sobre el derecho ambiental. Comentábamos en el bloque anterior sobre el caso de Sonora. Y yo creo que aquí se puede notar muy bien lo complejo del derecho ambiental. Cómo es que se mezclan diversas materias, ¿no? Administrativa, penal. Exacto. Bueno, lo que tiene el sistema de justicia ambiental en México hoy día es que un conflicto de esta naturaleza, esta magnitud, normalmente abre todas las vías de acceso a la justicia. Entonces tenemos procedimientos administrativos de la Profepa, de la Comisión Nacional del Agua, tenemos acciones colectivas promovidas por los miembros de la colectividad, el Ministerio Público integra una averiguación previa, tenemos por ahí algunos amparos en contra de los actos de autoridad, si se abren todas las posibles vías. Y eso hace que... sea un caso muy complejo. Es un caso complejo, pero a la vez centralizado a través de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Es un solo ordenamiento que concentra todos los posibles vías, ¿no? Por ejemplo, en casos como ese, ¿quién se encarga de determinar cómo se va a reparar el daño del agua contaminada? Excelente. Definitivamente es un tema pericial, es decir, los científicos son los que nos tienen que evaluar las condiciones de deterioro, el estado base, y son las diferentes autoridades quienes deben de recoger esta información científica, la Profepa en un momento, el juez de distrito en materia penal, son los que van a ordenar la reparación del daño, pero es una sola reparación, a pesar de que haya muchos procedimientos paralelos, siempre habrá una sola reparación gracias al sistema de unificación que tiene la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Hablando sobre la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, también estableció como una obligación para el Consejo de la Judicatura Federal el que se crearan juzgados especializados en esta materia. De momento se acuerda que no se van a crear estos juzgados, pero se va a capacitar y a especializar a los jueces en materia administrativa. Es correcto. De hecho, lo que hizo el Consejo de la Judicatura fue algo que me pareció extraordinario. Cumpliendo con el transitorio de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, asigna la jurisdicción ambiental especializada a los jueces de distrito en materia administrativa. Y esto es muy importante porque es un criterio distinto el de los jueces civiles que el de los jueces administrativos, que están más cercanos a la legislación sustantiva, por un lado, pero por otro lado lo que hizo el Consejo de facto fue concentrar todos los posibles litigios. Por un lado, las acciones colectivas en materia ambiental sobre reparación del daño, por otro lado, los amparos administrativos ambientales, que también recaen sobre los mismos jueces de distrito en materia administrativa, y por otro lado también tiene que ver con los juicios ordinarios administrativos que se puede promover por cualquier ciudadano afectado en contra de los actos de la Semarnat o de la Profepa. Entonces tenemos ya en un solo juzgador la posibilidad de conocer de diferentes procedimientos en materia de responsabilidad ambiental. Y en su opinión y en su experiencia, ¿qué retos enfrentan los operadores de este sistema jurídico, desde los abogados que van a estar presentando, por ejemplo, estas acciones colectivas, hasta los jueces? Es un tema de implementación, ¿eh? Hemos hablado mucho de esto, así como tenemos un proceso largo de implementación del sistema penal acusatorio, también tenemos que hablar de un sistema de implementación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. El Consejo de la Judicatura claramente ha estado asumiendo su responsabilidad en ese tema. El Ministerio Público también está capacitando
digamos, a los operadores del sistema penal, y las autoridades administrativas son las que todavía nos deben un poco. Es decir, la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Agencia de Seguridad y Energía y Ambiente, todavía tienen pendiente la implementación de la Ley de Responsabilidad Ambiental en sus actos administrativos de inspección, de imposición de medidas correctivas. Es el tema que tenemos todavía pendiente con la autoridad administrativa, que es la que, por cierto, pues en el día a día lleva más fuerte la carga. ¿Qué es lo que haría falta para que estuvieran como todos al día en esta capacitación? Claro que sí. Bueno, sin duda tenemos que impulsar los mecanismos necesarios. Por ejemplo, desarrollar el sistema pericial. La Profepa no cuenta con una Dirección General de Servicios Periciales. Ya está prevista en la iniciativa de ley orgánica para la institución, y esta va a ser una piedra angular para la nueva Profepa, la nueva institución que va a poder acudir a los tribunales, que va a poder aportar elementos probatorios científicos en los procedimientos, que va a poder auxiliar al Ministerio Público, no solamente como coadyuvante, sino también como representante de la víctima. Eso es interesante, la parte de la víctima. Vamos a hacer una pausa y de regreso hablamos un poco sobre esto, las víctimas en el caso de los daños al medio ambiente, y también nos comenta en cuanto a la capacitación. Está ahorita en marcha un diplomado en materia ambiental y usted va a estar ahí como profesor. Así es, con mucho gusto. Regresamos entonces con eso y también con la agenda del Instituto de la Judicatura Federal. No se vaya, regresamos con más. En 2014, la Escuela Judicial impartió más de 130 horas de capacitación en materia de derecho ambiental, un diplomado en el que participaron 45 personas y 2 conferencias a las que acudieron 94 funcionarios judiciales. Regresamos. Continuamos. Tome nota porque vamos a ver los eventos que tiene programados la Escuela Judicial para los siguientes días. Curso La dialéctica de los principios del sistema penal acusatorio y del juicio de amparo. Las clases inician el 12 de febrero y concluyen el 12 de marzo en las extensiones de Saltillo, Culiacán y Aguascalientes. Seminario de actualización en materia penal electoral. La cita es el 9 de febrero a las 17 horas en el auditorio del edificio de Revolución del Poder Judicial de la Federación. 33º concurso interno de oposición para la designación de magistrados de circuito. El 15 de febrero será aplicado el cuestionario escrito. La lista de los aspirantes admitidos podrá consultarse a partir del 12 de febrero en la página web del instituto www.ijf.cjf.gov.mx. Constancias de cursos impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal. Puede recoger sus documentos de lunes a viernes en las instalaciones del edificio sede de la Escuela Judicial. El horario de atención es de 9 a 14 horas. Estamos en la parte final del programa y hablábamos sobre la situación de las víctimas. En otros procedimientos es fácil que uno ubique quién es el afectado, en materia penal, por ejemplo, pero ¿qué pasa en materia ambiental? Bueno, la víctima es difusa normalmente, es decir, somos todos los que recibimos el daño ambiental. La Constitución es muy clara al decir que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano. Eso significa que cuando una conducta activa o omisiva produce un daño, pues todos somos víctimas del delito, ¿no? Entonces cualquier ciudadano podría, digamos, interponer una denuncia. ¿Se está afectando el ambiente en su comunidad? Cualquier persona puede presentar una denuncia, pero la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental adicionalmente establece que cuando los miembros de la comunidad directamente afectada son los denunciantes, se les considera como víctima. En ese caso se puede promover como acción colectiva, que es lo que nos decía. Bueno, es una especie de acción colectiva a través del sistema penal. En el sistema penal acusatorio, esto significa que las víctimas, los miembros de la comunidad que presentaron una denuncia a través de su asesor victimal, pues van a poder intervenir en las audiencias, van a poder ofrecer medios probatorios, interrogar, contrainterrogar. Eso quiere decir que también la sociedad tiene que estar informado, uno como ciudadano tiene que estar al tanto pues, de lo que
contiene esta ley. Absolutamente, hay que saber qué es lo que dice la Ley de Responsabilidad Ambiental y conocer además cuáles son las autoridades que nos apoyan, como la Profepa. Y en concreto, cuáles son los delitos ambientales, ¿no? ¿Qué es lo que uno puede impugnar? Hablando ahora sobre la capacitación, estamos aquí en el Instituto de la Judicatura Federal. Usted va a impartir alguna cátedra en esto de diplomado del derecho ambiental. ¿Cómo se debe capacitar a los impartidores de justicia? Es un tema importantísimo. La curva de aprendizaje en materia ambiental es amplia. Tenemos más de 11 leyes ambientales federales o de relevancia ambiental. Entonces, por supuesto, empezar con el tema de derechos humanos. El tema ambiental es un tema de derechos humanos. Y después aterrizarlo a través de las leyes que son fundamentalmente administrativas y luego las que no lo son, como el Código Penal, por ejemplo, que contiene un capítulo completo de delitos contra el ambiente, y ahora la nueva Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que de suyo tiene su complejidad. ¿De qué temas va a hablar usted en este diplomado? Vamos a hablar justamente sobre el daño, la reparación del daño, la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando se habla de estas afectaciones muy importantes como las que hemos visto a nivel internacional en el Golfo de México. Bueno, pues para concluir el programa, me gustaría que nos diera su opinión como en perspectiva, hacia dónde va, cuáles son los retos del derecho ambiental en nuestro país. Yo quisiera, la verdad, concluir con un tema positivo. Creo que tenemos un sistema de justicia ambiental prácticamente completo. Lo que necesitamos es trabajar sobre nosotros los operadores, me refiero a las autoridades, pero también a los litigantes, a las organizaciones no gubernamentales. Tenemos todos que prepararnos y hacer uso de este sistema de justicia, pues que está listo para resolver las controversias de manera pacífica e institucional. ¿Siente que los estudiantes, por ejemplo, en particular los estudiantes de Derecho, tengan que también tener como esa especialización las universidades, encaminarlos en eso? Absolutamente, ya nos lo están demandando. Tenemos un número importante de programas de capacitación en donde los estudiantes de licenciatura por mucho nos están rebasando. Porque a los no hay una profesionistas. materia, o en la carrera hay una materia, así como se toca el derecho ambiental, derecho penal, derecho laboral. Hemos ido avanzando, sí, hemos ido avanzando. En muchas universidades es optativa, en otras ya es obligatoria. Estamos trabajando para que en todas las universidades sea una materia que sea pues, de estudio obligatorio para los estudiantes, ¿no? Se nos acabó el tiempo, maestro Gabriel Calvillo. Muchas gracias por haber participado en el programa de hoy. Gracias por la invitación. También a usted, gracias por su atención. Le recuerdo que lo esperamos la próxima semana con más de la Escuela Judicial. Mientras tanto, quédese en la señal del Canal Judicial.